puerta cerrada, tal y como lo han hecho en el día -2. Pasó lo mismo ante el equipo de Chequia. Pero realmente muy contenta de poder compartir con ustedes ahora en la mesa. Viviste muy de cerca como futbolista profesional todo este tema psicológico, claro, preparándote para un centro de alto rendimiento pasado por agua a Guadalajara contigo, Jesús, para saber cómo está el clima, cómo estará mañana por la noche, 7 de la noche, tiempo del Centro de México, cuando arranque el partido, y cómo está sobre todo la selección de Corea del Sur en este marcaje personal que también hacemos sobre el conjunto asiático. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues hoy Corea decidió encerrarse, puerta cerrada, tal y como lo han hecho en el día -2. Pasó lo mismo ante el equipo de Chequia, a puerta cerrada, lo que quiere entrenar el técnico Miu Byung-hong en este día. Y bueno, para pues que no se pueda descifrar cuál será la alineación que utilizará el próximo jueves ante el equipo de México. Han sido días sumamente lluviosos en la Perla Tapatía, sobre la tarde, noche y noche es que cae el agua, entonces no descarten que el partido entre Corea y México tenga esta circunstancia de que pudiera llover. Ahora, no hay problema, la cancha tiene un drenaje fabuloso, ya ha ocurrido y ni siquiera se encharca, se drena perfectamente el agua que cae desde el cielo en el campo del Estadio Guadalajara. Mencionar que hay tensión entre la prensa coreana y el equipo de fútbol por una crítica que se le hizo al capitán Heung-min Son. En un en vivo que estaban emitiendo, no se dieron cuenta 3 periodistas y empezaron a hablar del capitán criticándolo porque no terminó el servicio militar completo. Exige 2 años en Corea, a él lo eximieron solamente con 3 semanas, hicieron una crítica al respecto sin saber que estaban siendo grabados y ha detonado el escándalo, tanto así que se acabó la atención por parte de los futbolistas coreanos. Ayer le pidieron una disculpa a los periodistas al capitán, de una disculpa aceptada por supuesto, pero les dijo lo de que regrese la atención, ya veremos. Entonces ahí detonó un poquito el problema entre la prensa y el equipo previo al partido contra México. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, pues así las cosas entonces para ese juego del próximo jueves en Guadalajara. Mañana terminará la primera jornada de fase de grupos con los últimos 2 sectores en acción y ya el jueves, segunda jornada con México disputando su encuentro ante la selección de Corea. Bueno, pues ojalá no pase a mayores el tema de Corea, tampoco es que nos atañe a nosotros demasiado si se pelea Son o no con la prensa coreana. Pero que ya era algo que venía desde hace algún rato, tiempo, ya había sonado sí, esa noticia en algún momento. Pero también nos habíamos enterado estando que en había... Alemania, me parece, y fue en la época de pandemia, ¿no? Sí. Que incluso sí se presentó Heung-min Son y se habla de que no es que le hayan dicho, porque eres Heung-min Son ya, sino que por algún logro deportivo, una medalla con la selección de fútbol, fue que entonces pudo acortar su estancia para lo del servicio militar. ¿Psicológicamente afectará a Corea? Yo creo que no. Culturalmente ellos son de cerrar filas y básicamente es y ya decir, la cerraron. Bueno, sí, ya la cerraron porque fueron muy contundentes, son muy disciplinados y decir, ok, tienes problemas, te gusta especular, hablando de la prensa, te cerramos las filas y nosotros nos dedicamos meramente a lo que es jugar fútbol. Entonces yo creo que no les va a perjudicar en términos de psicología. El antecedente de las 2 derrotas en Copa del Mundo, hablando de lo psicológico, ¿juega a favor de México en contra de Corea, Diony? Pues yo pienso Francia que no. 98, Rusia 2018, los 2 partidos los ganó México. Ya está lejano. Estamos hablando ya, uno, imagínate, del 98, 28 años, el otro hace 8 años. Yo pienso que no tendría que pesar y es más, sí veo más a esta selección coreana con mucha mejor calidad de lo que venía haciendo en el 98 y en el 2018, ¿no? Yo creo que va a pesar más lo futbolístico, la calidad, lo deportivo, el tema colectivo, ¿no? Que pueda presentar uno y otro equipo. El otro día decía Paco Gabriel que en los últimos 40 años, tomando como referencia el Mundial del 86 disputado aquí en Ciudad de México, que a juicio suyo el crecimiento de Corea o la evolución de Corea como selección, más allá de aquella semifinal polémica de 2002, comparado con México, le parece que ha sido mayor. Que ha crecido en 40 años más Corea, de donde estaba Corea hace 40 años a donde estaba México, que Corea ha crecido más que México en 40 años. Sí tienen un punto o en a los favor. últimos 40 años. Algo bien fácil de detectar, físicamente. Físicamente los ves más atléticos altos. Y más altos. Y aparte también en gestiones técnicas muy básicas, como recibir en un solo movimiento, ya tienes más opciones. Antes se veía un poquito más el tema pues burdo y bruto, el sentido de recibir esas cuestiones técnicas, y ahora los ves más dinámicos, más atentos y en cuestiones tácticas más aplicación en esa función.
Sí, físicamente es Y evidente más que sí hay abierto evolución. tal vez para colocar futbolistas Ese en las es, el principales roce. ligas europeas, El ¿no? Con roce mejor internacional. roce sus futbolistas, Sí, Pietra. sí, y los dos más Y en mejores destacados equipos últimamente. en algunos casos. Claro que sí. Kim Min-jae, ahora en el Bayern, fue el mejor Lo hiciste siendo el mejor defensa, central de la liga el mejor italiana, central de la liga italiana. O sea, defensa en la Imagínate, liga claro. italiana, Sí, el sí, mejor sí. Es lo fue mejor ahí. Kim Min-jae. Entonces, este roce internacional que tiene Corea, a la par de ser la selección asiática que más veces desde 1986 continuamente para acá ha estado en Copas del Mundo, ni Japón, continuamente en Copas del Mundo, pues te indica un crecimiento físico, atlético, de rosa internacional, que ya lo pones como un contendiente de Copa del Mundo que real, le compite a cualquiera y en algún momento le podría ganar a cualquiera. No estamos hablando de que va a ser campeón No va a del ganar el mundo, ni mundial, mucho menos, ¿no? pero el grupo te se lo compite debería de competir pasado mañana a Exacto. México, ¿no? E independientemente, después de cómo pasó con Alemania en el 2018, también fue y le ganó al equipo alemán, ¿no? 2-1 creo que fue ese partido, 2-2 favor Sí, ese resultado que podía dejar sí. eliminado a México porque además se combinaba Pero- con aquella derrota de sí, Suecia, pero pese a yo- que México había Pero ganado yo los agregaría primeros otra 6 cosa puntos, a ¿no? todo lo que dicen. Antes cuando hablábamos de Corea y de Japón era, no, corren mucho, son rapidísimos. No, ahora juegan al fútbol. Ahora tienen jugadores con muy buena técnica o con gran técnica individual. Ahora ya no es solamente de agarrar la pelotita y correr hacia adelante y de pronto no sabían qué hacer. Ahora ya le dan pausa y ritmo en algún momento al partido. Saben desdoblar, saben combinarse, saben hacer fútbol asociativo adelante. Entonces, y tienen además jugadores que de pronto te sorprenden con disparos potentes de media y larga distancia. O sea, no solamente han mejorado en lo físico, tanto en su corpulencia como en su altura, sino también han mejorado en su técnica futbolística. Y con esa información, entonces, ¿cuál sería el punto clave para abrir a Corea? Porque pensando en eso, me parece que los estamos describiendo como si estuvieran en cada línea la Premier League y cada línea haciendo y deshaciendo para Pero ¿tú ganarle crees a que México México. va a ir a buscar a Corea? O sea, que México va a llevar la iniciativa del Claro, partido por y va a supuesto. tratar de abrir a Corea, Por o México supuesto. va a ser un equipo Me- reactivo al No, planteamiento Me coreano. voy a ir de lo más simple al más complicado. Lo simple es, va a ser propositivo México porque está en casa. Independientemente que sea Guadalajara, va a ser propositivo. Después, al No pasar sé. los minutos, va a complicarse para detectar los espacios en hacerle más daño a Corea. Corea tiene una fascinante media cancha. A través de quitarle la pelota de la media cancha es cuando México puede hacerle mucho daño, a través de la tenencia de la pelota. Ya lo más complicado es ganarle los duelos individuales por el portento físico y a lo mejor la velocidad de reacción en cada jugada. Pero básicamente México tiene que ser protagonista y ganar este Quitarle partido. la pelota. Claro. Quitarle Yo la no pelota. sé. Claro. Lo que se detecta, por eso yo hablaba mucho del central que pueda jugar, que parece que se perfila Edson Álvarez, Edson. según nos dice César Caballero, al no estar al 100, porque le quitas la pelota, pero luego tratas de frenar su ataque que se basa mucho con sus mediocampistas. Se soltó un aguacero que tuvo que retrasar la práctica por algunos minutos para cuidar la integridad física de los futbolistas. Después los periodistas fuimos retirados del CAR, se quedó entrenando la selección. Parece y cada vez es más cercana la posibilidad de que Edson Álvarez va a ser el hombre que tome el lugar de César Montes en la defensa central del equipo mexicano. El día de hoy vuelve a trabajar en esa zona del campo haciendo pareja con Johan Vázquez. Después Jorge Sánchez de nueva cuenta trabaja como titular en la banda derecha en el lugar que dejaría vacante Israel Reyes. Hay que recordar que Sánchez tiene mucha mayor velocidad, mucho mayor fuelle físico y eso es algo que también toma en cuenta Javier Aguirre, tomando en cuenta que la velocidad y el juego rápido es una de las principales virtudes de la selección coreana. La única duda que tiene en este momento Javier Aguirre es de si mantiene a Brian Gutiérrez en el medio del campo como ese interior libre tanto por izquierda o por derecha o le da paso a Gilberto Mora. De ahí en adelante parece que el Vasco tiene ya prácticamente definido el cuadro que saltará el día de mañana como titular en la cancha del Estadio Guadalajara. Gracias, César, con el reporte entonces de la selección mexicana de fútbol y del... 제가 알기로는 멕시코도 2018년도에 처음으로 심리학자를 월드컵 경기에 이제 같이 동행을 했었고 이번 대회도 심리학자가 같이 동행하고 있다고 그 팀에 많은 영향을 끼치고 있다고 생각을 하고 있거든요. 그래서 선수들의 움직임이나 그걸 봤을 때
그 1차전 멕시코 경기를 했을 때 이 평도 제가 봤는데 뭐 긴장했다 무슨 뭐 자기 경기를 다 못했다는데 심리적으로 봤을 때 저는 그렇게 보이지는 않거든요. 선수들이 그 뭐 골대도 맞추고 그런 뭐 불운도 있고 그래서 했는데 심리적으로도 충분히 준비가 돼 있고 그리고 자기 경기를 할 줄 아는 그런 선수들이어서 이게 실력적으로뿐만 아니라 심리적으로 정말 잘 준비된 팀이라고 그런 생각이 듭니다. 네. ¿Cómo están? Bienvenidos. El deporte hoy en día ya no solamente es la preparación técnica, la táctica, la física, ya también incluye un trabajo mental muy arduo, muy extenso, y ahí estaba ese cuerpo o parte del staff de la selección coreana que trabaja esa parte, hablando también de cómo ven en ese sentido a la mexicana. Javier Aguirre hablando después del debut del jueves pasado ante Sudáfrica y haciendo esa declaración que para muchos pues generaba esa polémica cuando se refería que algunos de los futbolistas pues les habían temblado las patitas. Es la Ciudad de México, en uno de los puntos más emblemáticos, neurálgicos de la capital del país mexicano, desde aquí, desde el Paseo de la Reforma, con uno de los monumentos pues referentes por excelencia, donde se espera que este jueves vuelva a venir la afición mexicana a celebrar lo que uno supondría podría ser una segunda victoria ahora ante la selección de Corea del Sur. Pues acá estamos con Desiree Monsiváis, con Jorge Pietrasanta, con Dionisio Estrada, listos ya en esta edición de Fútbol Picante. Desi, ¿cómo andas? Perfectamente bien, muy tranquilo, me encanta esta vista. Sí. Está rico el clima, ¿no? Ahorita está calientito, sí. De pronto puede aparecer una nubecita, pero muy contenta y el ya clima esperando. social es otra cosa, pero ese bueno, no nos vamos a meter, ¿no? No vamos a meter ese asunto, pero realmente muy contenta de poder compartir con ustedes ahora en la mesa. ¿Viviste muy de cerca como futbolista profesional todo este tema psicológico, claro, preparándote para un partido? Sí, y sobre todo que es una ventaja competitiva. Tienes que tomarlo con una seriedad, sabiendo que es una arista en la cual tú puedes explotar. Ese término de usar de que te tiemblan las patitas es básicamente coloquial, pero es muy duro, es contundente. Sí, hay decir, mucha gente polemizando si fue correcta o no la declaración de Javier, si le termina poniendo más presión a los futbolistas. No fue correcta, pero es muy usual en México. Básicamente que te digan, te tiemblan las patitas, a todos nos lo dijeron, y una parte para ti como futbolista decir, ¿qué tengo que hacer para que no suceda eso? Y obviamente la psicología es parte esencial para evitar esas situaciones. ¿Cómo andas, Piedra? Buenas tardes. ¿Te gustó bien que Javier se refiriera así a algunos futbolistas, aunque no les haya puesto nombre? A mí sí, porque si tú no tienes el carácter para superar eso, entonces pues no sirves para estar en un alto nivel de competencia. Te saludo, mi Ricky, Desi, Dion y King. Esto es una realidad, y si dice el psicólogo, yo creo que de repente entonces tendrían que entender un poquito más hasta los psicólogos de cómo es el deporte y cómo el clásico agujero en el estómago cuando va a empezar un partido, todo este tipo de cosas que solamente el futbolista, el deportista lo siente, ¿no? Y si no lo viviste de esa manera, pues es difícil también que lo comprendas. Yo estoy de acuerdo. Si no lo aguantas, pues entonces no sirves para esto. Ahora, ¿lo notaste tú también? Porque una cosa es que Javier lo haya dicho y no sé si era más un mensaje interno. ¿Tú lo percibiste, Diony? ¿Lo viste el pasado jueves en la cancha del Estadio Ciudad de México? ¿Ese nerviosismo en algunos futbolistas? Saludos para todos. Yo no tanto, la verdad. ¿No? El que te equivoques a veces puede ser parte del juego y no necesariamente parte de que estés nervioso o parte de que al final de cuentas te esté pesando el escenario, ¿no? Entonces, en partidos hay equivocaciones y no significa que todos y cada uno de los jugadores que terminan equivocándose es porque hayan estado nerviosos. Yo le atribuyo más a un tema quizás de desconcentración, que tiene también que ver con un tema mental, pero desde otro ángulo. Ahora, queda claro que desde hace mucho tiempo los equipos a nivel de clubes y a nivel de selección cada vez se profesionalizan más. Pero a ver, lo de México y lo que decía hace un momento creo que era el doctor, ¿verdad? El psicólogo. El psicólogo de la selección coreana, pues al final de cuentas no es nuevo de México en el 2018. Desde el señor Octavio Rivas, que trabajó con Pumas, después con la selección, después creo que vino, no sé si la hija también en algún momento. Entonces, al final de cuentas, es algo que ya se viene trabajando desde muchos años. Ahora, yo sí quisiera que le sirviera más a la selección mexicana, porque a veces da la impresión que durante tantos años que se ha trabajado y como que no termina de funcionar. Tú dijiste que Brian Gutiérrez
sí le habían temblado las patitas. Y sí, Yo no. y sí es No, cierto, no, no. sí le ¿Es pasó. cierto? ¿O quién fue el que dijo? No sé. Le pasó a él y le pasó Claro. a Tala. Pero sí fue- Es que sí fue hablan, Rangel. es que hablan de Es que Brian es Gutiérrez y claro. Rangel. Es una Atala, yo lo de Copa Tala del sí no Mundo, sé es si un- lo compro tanto. Pues a Tala, ¿qué le vimos a Tala en el partido? ¿Sí? Una sola que salió ahí a Sí, disputarla, pero titubeante, tampoco pero- fue... No, Pues en dos tiempos, pero sobre sacó la todo pelota. el caso de Brian, es un partido inaugural, es una Copa del Mundo, o sea, tampoco es cualquier cosa. Claro. Y es normal. El tema aquí es que si lo dijo el técnico, tú como jugador lo superes y digas, pues sí, pero Pues vámonos sí. adelante. Fue Yo mi estoy de primer acuerdo que lo partido, diga, vamos por otra Yo cosa. estoy de acuerdo, Eso yo sí estoy de acuerdo que lo diga. Para mí no significa Yo el no que sé lo haya qué- dicho sea estás de algo acuerdo mal. en que lo haya Ahora, dicho? no me nervio- gusta que lo haga públicamente. A lo Pero mejor el nervio internamente le también- puede decir, oye, te vi nervioso, Brian, te vi tal, pero que públicamente salga y diga, me da la sensación que algunos de mis futbolistas determinaron las piernas, no me parece Bueno, que sea el mejor pero mensaje. no da nombre, hacia el grupo. pero además. Pero es muy evidente, pero en Lionel, cualquier vemos el ámbito- partido y todos coincidimos que fue Brian pero en Gutiérrez. O sea, cualquier No sé ustedes, pero hay momentos en los que uno empieza a ver ciertas cosas alrededor de Chivas y simplemente siente que algo importante está por pasar. Porque mientras muchos aficionados están concentrados en la Copa del Mundo, en los resultados y en lo que ocurre dentro de la cancha, hay movimientos, decisiones y situaciones que podrían influir muchísimo en el futuro del rebaño. Y sinceramente, algunas de ellas me dejaron pensando más de lo que imaginaba. Hoy vamos a hablar de varios temas que están generando conversación entre los aficionados rojiblancos. Temas que tienen que ver con jugadores importantes, con decisiones que siguen dando de qué hablar y con situaciones que podrían cambiar muchas cosas en los próximos meses. Pero antes de entrar en todo eso, quiero que ustedes participen desde este momento. Quiero que me dejen en los comentarios algo muy sencillo. ¿Hay algún jugador de Chivas que consideren intransferible? Ese futbolista que, pase lo que pase, ustedes no dejarían salir del equipo. Los voy a estar leyendo porque tengo la sensación de que habrá opiniones muy divididas. Y también quiero preguntarles algo más. ¿Creen que Javier Aguirre está tomando las mejores decisiones con los jugadores relacionados con Chivas dentro de la selección mexicana? Porque sobre ese tema también hay mucho que analizar. Y si eres de esos aficionados que viven cada noticia del Guadalajara, que sufren, celebran y debaten todo lo que pasa alrededor del equipo, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Activa la campanita porque todos los días estamos hablando de Chivas, de la selección mexicana y de todo lo que realmente importa para la afición rojiblanca. Y créanme, lo que vamos a comentar hoy podría generar bastante debate entre los aficionados. Porque hay situaciones que parecen muy claras por fuera. Pero cuando empiezas a mirar los detalles, la historia cambia completamente. Así que acomódate, ponte cómodo y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Porque lo que está ocurriendo alrededor de Chivas en estos momentos es mucho más interesante de lo que parece. Y ahora sí, familia rojiblanca, tenemos que hablar de algo que ha estado generando muchísimo ruido en las últimas semanas. Porque si ustedes han estado siguiendo las redes sociales, los programas deportivos o incluso algunos portales de noticias, seguramente han visto que cada vez aparecen más rumores sobre posibles salidas dentro de Chivas. Y cuando esos rumores empiezan a involucrar a jugadores importantes, es normal que la afición se preocupe. Porque una cosa es perder un futbolista que apenas está encontrando su lugar dentro del equipo. Pero otra muy diferente es cuando empiezan a mencionar a uno de los jugadores más determinantes del plantel. Y aquí quiero ser completamente sincero con ustedes. Yo creo que muchos aficionados ya estaban imaginando escenarios bastante complicados. Algunos pensaban que podría existir una oferta importante desde el extranjero. Otros creían que algún club poderoso de la Liga MX podría intentar llevárselo. Y otros incluso comenzaron a prepararse mentalmente para una posible despedida. Pero resulta que la realidad parece ser muy distinta. Porque en las últimas horas surgió información que cambia por completo la conversación. Y es que, a pesar de todos los rumores que han circulado recientemente, no existiría ninguna propuesta formal sobre la mesa. Ninguna. Y cuando escuché eso me quedé pensando. ¿Cuántas veces el entorno del fútbol termina generando una historia enorme alrededor de algo que realmente no está ocurriendo? Porque seamos honestos, hoy en día basta con que aparezca un comentario, una publicación o una simple especulación para que miles de aficionados empiecen a imaginar transferencias, negociaciones y despedidas. Pero al parecer la situación actual está mucho más tranquila de lo que muchos pensaban. Ahora bien, aquí es donde quiero abrir el primer debate serio de este video. Si realmente no existe ninguna oferta, ¿qué debería hacer Chivas en los próximos meses? Porque mantener a tus mejores jugadores siempre parece la decisión correcta. Pero también sabemos que en el fútbol existen momentos donde ciertas ofertas son imposibles de ignorar. Y quiero saber qué opinan ustedes. Si mañana llegara una propuesta millonaria por una de las figuras del Guadalajara, ¿la aceptarían?
¿O creen que este proyecto necesita mantener intacto su núcleo para poder competir por cosas importantes? Yo personalmente creo que estamos en un momento muy delicado. Porque después de varios torneos donde la afición pidió estabilidad, continuidad y un proyecto serio, parece que finalmente se está construyendo una base interesante. Y cuando tienes una base sólida, vender piezas importantes puede convertirse en un riesgo enorme. Sobre todo porque Gabriel Milito apenas está comenzando a implementar completamente su idea de juego. Y eso también es importante analizarlo. Porque muchas veces los aficionados observamos únicamente el rendimiento individual de un jugador. Pero los entrenadores ven algo más. Ven conexiones. Ven funcionamiento colectivo. Ven liderazgo. Ven comportamiento dentro del vestidor. Ven aspectos que muchas veces no aparecen en las estadísticas. Por eso me parece interesante que desde el entorno rojiblanco exista la intención de mantener unido al grupo. Porque eso envía un mensaje muy claro. Un mensaje que dice que el objetivo inmediato no es vender. El objetivo es competir. El objetivo es construir algo importante. Y sinceramente creo que eso puede generar ilusión entre los aficionados. Aunque también existe otro lado de la moneda. Porque cuando un jugador empieza a destacar constantemente, tarde o temprano los equipos importantes comienzan a mirar. Eso ocurre en México. Ocurre en Europa. Ocurre absolutamente en todos lados. Y aquí aparece otra pregunta interesante. ¿Creen que algunas de las figuras actuales de Chivas están listas para dar el salto al fútbol europeo? Porque yo veo opiniones divididas. Hay quienes creen que todavía deben consolidarse más tiempo en Guadalajara. Y hay quienes piensan que cuando llega la oportunidad hay que aprovecharla inmediatamente. Lo cierto es que, por ahora, todo parece indicar que el panorama está mucho más tranquilo de lo que muchos imaginaban. No hay negociaciones avanzadas. No hay despedidas confirmadas. No hay movimientos que indiquen una salida inmediata. Pero cuidado, porque en el fútbol todo puede cambiar de un día para otro. Y justamente por eso esta historia todavía está lejos de terminar. Porque mientras algunos celebran que el proyecto siga intacto, hay otros que creen que las próximas semanas podrían traer sorpresas importantes. Y créanme, lo que está ocurriendo alrededor de varios jugadores de Chivas podría convertirse en uno de los temas más calientes de todo el mercado. Y hablando precisamente de jugadores que hoy representan algo importante para Chivas, hay una imagen que me llamó muchísimo la atención durante los entrenamientos recientes de la selección mexicana. Porque más allá de los goles, más allá de las alineaciones y más allá de las decisiones de Javier Aguirre, hubo un detalle que para muchos pasó desapercibido. Pero para mí no. Y probablemente tampoco debería pasar desapercibido para la afición rojiblanca. Resulta que varios futbolistas con pasado y presente en Chivas fueron captados compartiendo constantemente durante los entrenamientos. Hablando, trabajando juntos, bromeando, realizando ejercicios en grupo, y demostrando algo que muchas veces no aparece en las estadísticas. Conexión, compañerismo, identidad. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto me parece más importante de lo que algunos creen. Porque cuando hablamos de selección mexicana normalmente pensamos en talento. Pensamos en táctica. Pensamos en quién debe jugar y quién debe quedarse en la banca. Pero pocas veces hablamos de química. Y la química puede cambiar absolutamente todo. Porque un equipo lleno de estrellas no siempre funciona. Mientras que un grupo unido muchas veces termina logrando cosas inesperadas. Por eso me parece tan interesante lo que estamos viendo con varios futbolistas relacionados con Chivas. Porque muchos de ellos crecieron juntos. Compartieron vestidor. Compartieron fuerzas básicas. Compartieron sueños. Y hoy están viviendo juntos una Copa del Mundo. ¿Se imaginan lo que significa eso? Pasar de entrenar en categorías juveniles a representar a todo un país en el escenario más importante del planeta. Yo sinceramente creo que estas historias son las que fortalecen a un grupo. Las que crean confianza. Las que generan liderazgo. Y las que terminan marcando diferencias cuando llegan los partidos complicados. Ahora bien, aquí quiero abrir otro debate. ¿Creen ustedes que Chivas está recuperando esa identidad que durante años parecía perdida? Porque últimamente estamos viendo cada vez más jugadores formados dentro del entorno rojiblanco llegar a escenarios importantes. Y eso no ocurre por casualidad. Eso es producto de un trabajo que viene desde hace mucho tiempo. Aunque también hay algo que me genera curiosidad. Porque varios de estos jugadores están empezando a llamar la atención fuera de México. Y cuando eso sucede normalmente aparecen nuevos retos. Nuevas oportunidades. Y también nuevas preocupaciones para la afición. Porque una cosa es verlos triunfar. Pero otra muy distinta es imaginar que algún día podrían abandonar el proyecto rojiblanco.
Y justamente ahí es donde la historia empieza a ponerse todavía más interesante. Porque uno de los nombres que más está dando de qué hablar dentro de la selección mexicana sigue generando opiniones divididas. Un jugador que para algunos merece totalmente su oportunidad. Y para otros todavía tiene muchas cosas por demostrar. Y créanme, lo que se acaba de revelar sobre él podría explicar muchas cosas. Y justamente aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque si hay un nombre que sigue provocando debate entre los aficionados mexicanos, ese es el de Armando González. Y voy a ser sincero con ustedes. Desde que apareció en la convocatoria para la Copa del Mundo, las opiniones han estado divididas. Hay aficionados que creen que se ganó completamente su lugar. Hay otros que piensan que todavía necesita demostrar mucho más. Y también están los que simplemente no entienden cómo logró meterse en una lista tan importante. Pero lo que se reveló recientemente podría ayudar a entender mejor toda esta situación. Porque muchas veces los aficionados analizamos únicamente los goles, las asistencias o los minutos jugados. Y sí, claro que eso importa. Pero cuando hablamos de una Copa del Mundo, los entrenadores suelen observar muchas otras cosas. La personalidad, la mentalidad, la capacidad para soportar presión, la disciplina, la forma en que un jugador convive con el grupo, su actitud cuando juega, y también cuando no juega. Y parece que precisamente ahí podría estar una de las claves de todo esto. Porque cada vez aparecen más señales de que la confianza que existe alrededor de Armando González va mucho más allá de lo que vemos durante 90 minutos. Y aquí quiero preguntarles algo muy serio. Si ustedes fueran Javier Aguirre, ¿elegirían únicamente al jugador que mejor momento vive futbolísticamente? ¿O también valorarían aspectos como la mentalidad, el compromiso y el comportamiento dentro del grupo? Porque yo creo que muchas veces subestimamos esos factores. Y luego nos preguntamos por qué ciertos futbolistas reciben oportunidades importantes. La realidad es que un mundial no solamente se juega con los pies, también se juega con la cabeza. Y eso podría explicar muchas decisiones que desde afuera parecen difíciles de entender. Ahora bien, tampoco podemos ignorar algo. La presión que existe sobre Armando González cada vez es mayor. Porque mientras más se habla de él, más expectativas genera. Y mientras más expectativas genera, más tendrá que demostrar cuando tenga oportunidades dentro del campo. Eso es inevitable. La afición mexicana es exigente. La afición de Chivas es exigente. Y cuando un jugador recibe confianza en escenarios tan importantes, automáticamente queda bajo la lupa. Pero al mismo tiempo, yo creo que esta situación también representa una oportunidad enorme para él. Porque imaginen por un momento lo que podría pasar si logra aprovechar estos meses. Si sigue creciendo. Si continúa ganando confianza, si empieza a responder dentro del campo, su carrera podría cambiar por completo. Y aquí es donde quiero conectar todo lo que hemos hablado hoy. Por un lado, tenemos jugadores importantes de Chivas que siguen siendo tema de conversación dentro del mercado. Por otro lado, vemos futbolistas rojiblancos fortaleciendo vínculos dentro de la selección mexicana. Y además tenemos jóvenes que empiezan a ganar protagonismo en los escenarios más importantes del fútbol mundial. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Poco a poco Chivas vuelve a estar presente en conversaciones importantes, tanto dentro del club como fuera de él. Y eso debería generar ilusión, pero también responsabilidad, porque mantener este crecimiento será mucho más difícil que alcanzarlo. Por eso quiero leerlos en los comentarios. ¿Creen que Armando González merece más minutos con la selección mexicana? ¿Creen que Javier Aguirre está tomando la decisión correcta? ¿Y cuál de todos los jugadores relacionados con Chivas tiene el futuro más prometedor? Los leo absolutamente a todos, porque algo me dice que este debate apenas está comenzando. Y sinceramente, tengo la sensación de que las próximas semanas podrían traer noticias todavía más importantes para la afición rojiblanca.